Algunas cosas que comentar después de este reportaje de Paulina García. Una de ellas, diría Mirna, que hay un par de lecturas que uno puede hacer de las cifras que el móvil entregaba la semana pasada. Este 44% de aumento en las denuncias de este tipo de crímenes, de homofobia y transfobia. Odio por alguien que es homosexual, odio hacia alguien que es transgénero. La lectura negativa es el tremendo aumento. La positiva es que hay más denuncias, hay una conciencia distinta. Yo no sé si antes realmente eran tantos menos los casos o es que simplemente eran menos denunciados. Tal vez esa mayor conciencia está induciendo a mayor denuncias y esa sería una lectura positiva que uno puede tal vez hacer en pro de la búsqueda de un saneamiento social en esta materia. Lo otro que quería apuntar simplemente es que hay que diferenciar, y ahí está tal vez todo el debate respecto de la eventual insuficiencia de la llamada ley Zamudio. Hay que diferenciar entre la no discriminación, la igualdad de trato, como se llama en otros países, la no discriminación por ninguna causa, ni étnica, ni social, ni económica, ni de género, ni de condición de ningún tipo, o de capacidades físicas, en fin, o incapacidades físicas, ¿no es cierto? Que es una materia en sí misma y es todo un tema de respeto a la igualdad entre todos en cualquier sociedad civilizada. Y tal vez una cuestión distinta, y ahí es donde tal vez es donde falta ahondar más en Chile, es en el considerar la razón del odio como un agravante real ante delitos violentos que terminen en el menoscabo, el daño a la integridad o la muerte de una persona. Cuando es por razones de odio, ahí hay un componente que debiera ser en sí mismo un agravante concreto y real, tal vez más allá de lo que ya lo es, con peores penas, con otras consecuencias para quien incurra en ese tipo de conductas con ese tipo de agravantes. Son cosas distintas, porque la no discriminación muchas veces más bien regula, por ejemplo, el acceso a lugares, ¿no? Cuando se habla en Europa, y ahí la Unión Europea tiene una legislación que se ha venido homologando entre uno y otro país, estaba viendo recién el caso de España, donde por 2011 se legisló en esta materia para homologarse al resto de la Unión, y se establecía entonces la no discriminación considerada como igualdad de trato entre todos los seres humanos que habitan esa sociedad, y donde se garantizaba, por ejemplo, el mismo trato para todo, en la atención en un comercio, en el acceso a un restaurante o a un recinto de hotelería, y ese tipo de detalles estaban contemplados en esa ley. Y no solo con penas a la infracción de la ley, sino además con penas de tipo corporal, sino que más bien con multas en ese ámbito. Las penas de tipo corporal tienen que ver mucho más con los crímenes que podrían estar incluso ya legislados en el Código Penal como delitos y crímenes comunes, pero donde el componente del odio agrega una condición agravante. Fíjate que si pensamos solamente en lo que ha sido la última visita de Jair Bolsonaro a Chile y su discurso abiertamente de odio a las minorías, en este caso también sexuales, recordemos que él ha dicho que si se tratara a la homosexualidad como un tema normal, textual, él ha dicho, se multiplicaría el número de homosexuales y que casi como que la homosexualidad es como un virus que se contagia. O sea, basta que una persona homosexual esté con un niño o niña para que ese niño o niña termine siendo homosexual. Y lo digo esto no por capricho, no porque me caiga mal o me caiga fatal Jair Bolsonaro, es porque si ese personaje con ese tipo de pensamiento logra imponerse en la presidencia de un país, en un país donde la homosexualidad tiene, créanme, bastante más libertad que acá en nuestro país, y que ha logrado el movimiento homosexual en Brasil, por supuesto, tener un acceso a sus derechos y al respeto, digamos, respecto de sus derechos, mucho más que en Chile. Bueno, eso habla también de cómo estas ideas finalmente se imponen lamentablemente en estos días. Yo creo que sin duda que el movimiento homosexual en Chile, y hay que darle las gracias tanto al Móvil como a la Fundación Iguales, en fin, por el trabajo que han hecho para lograr avanzar en el reconocimiento de esta minoría, pero también en el respeto, insisto, de cada uno de sus integrantes. El año 2000 o 2001 aproximadamente, cuando me tocó hacer un reportaje donde por primera vez hombres completamente desestigmatizados, hasta ese minuto, para que ustedes entiendan, la televisión entendía por homosexual aquel que se vestía de mujer, a la travesti, en fin, no había una idea, un prejuicio o un antejuicio
juicio respecto de lo que era ser homosexual en Chile. Y en ese minuto, y perdónenme la autorreferencia, pero me parece importante decirlo, porque han pasado de aquello, ¿cuánto ya? Casi 20 años. Y cuando estoy diciendo esto es porque en aquel reportaje, esos hombres que dieron la cara para decir yo soy homosexual, tuvieron que pagar un alto costo. Hoy día el camino recorrido, precisamente por las organizaciones que yo menciono, ha permitido que por lo menos ese costo disminuya. Pero yo así creo, Mauricio, y me cuelgo de lo que decía una de las entrevistadas en el reportaje de Paulina, aquí también en este tema hay mucho clasismo y racismo. No es lo mismo la visión que tiene un ciudadano o la homofobia desde un ciudadano si aquel que es homosexual pertenece a una clase social más alta o es pobre. Daniel Zamudio era pobre y fue cruelmente, fue golpeado de manera brutal, generándole la muerte. Todavía las minorías sexuales están sufriendo, junto con la homofobia, el racismo y el clasismo, y eso hay que dejarlo absolutamente instalado porque también es parte de este fenómeno. Quiero clavar una bandera ahí en un tema, Mirna, porque hacíamos un intento minutos atrás por diferenciar conceptos, diferenciar lo que es la no discriminación con lo que es el crimen con el componente del odio. Son cosas distintas que merecen tal vez regulaciones diferentes, y así se ha abordado en el mundo, y acá ahí es donde falta mucho por hacer. Quería hacer otra diferenciación. No confundamos el odio como agravante de una conducta criminal con el discurso de incitación al odio, porque eso también ha estado en debate en el último tiempo, y ahí, a mi modo de ver, hay un riesgo flagrante de incurrir en la censura. Toda la argumentación políticamente bien pensante que busca castigar el discurso de incitación al odio puede tener muchos fundamentos para que discutamos este tema, pero normalmente cuando uno escucha ese tipo de argumentaciones están dirigidas a establecer mecanismos de censura en la sociedad, y al menos en lo personal creo que ahí estamos entrando en un terreno muy peligroso. No confundamos el odio como agravante en una conducta criminal de agresión, de muerte, de crimen, de asesinato, de homicidio, con pretender legislar respecto de la incitación al odio. Ahí podemos entrar en un terreno altamente